Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente con todos ustedes, de antemano dándoles la bienvenida a estas grandes orientaciones, a este tu programa Conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia. Como siempre te lo hemos dicho, un programa más del Centro Gnóstico Anael. No olvides suscribirte a nuestra página www.anael.org para que complementes, podríamos decirlo, estos audios con la información que tenemos en esa página, y de ahí realmente te encamines hacia el despertar de la conciencia, te encamines hacia ir encontrando un sentido a la vida, saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué vivimos, por qué sufrimos. Un mundo de ignorancia, como te decía, un mundo de tinieblas en el cual estamos sumergidos, y por eso el bendito Samael nos enseña: desgraciada es la vida de aquel que muere sin haber conocido el motivo de la existencia. Como lo prometido es deuda, te dejé la continuación, continuará, podríamos decirlo, un audio anterior titulado Las bases de la vida. Y te decía que hoy seguíamos con estas grandes orientaciones, porque viéndolo desde un punto de vista psicológico, que es el que más nos interesa, viéndolo desde un punto de vista a la luz de la psicología revolucionaria, pues lo más importante, podríamos decirlo, o lo más curioso, esto de las bases de la vida, donde nosotros tristemente nos llenamos de ínfulas de grandeza, nos creemos más que otras personas, sencillamente, como te decía, por nuestra posición económica, por el título que hemos adquirido en X o Y universidad, incluso por el linaje, como se dice, por el apellido que llevamos, por el barrio, por la ciudad, por el país donde vivimos. Todo eso, si lo analizamos, muchas veces está superditado por nuestros defectos de tipo psicológico, y nos lleva muchas veces a subestimar a las demás personas. Pero fíjate que lo más curioso de esto, a pesar de que uno, porque tenga unos títulos encima, uno muchas veces desprecia al analfabeta, o desprecia, qué sé yo, al pobre campesino que ara la tierra. Uno muchas veces que vive en la ciudad, aquellas personas también que posiblemente viven en regiones apartadas o en pueblos, como se le da el calificativo, pues también muchas veces terminamos creyéndonos más que esas personas. Pero lo más curioso de todo esto es que, mis amigos, todos en la vida necesitamos de todo, aunque tú no lo creas, ¿sí? Todos necesitamos de todos. Y como dice el maestro Samael Aun Weor en su libro Psicología Revolucionaria, es que lo más curioso, ya te lo dije, es que todos, ya seamos ricos o los ricos, ya seamos pobres, sea el estudiado, sea el analfabeta, pero en la vida todos necesitamos de todos. Y aunque tú no lo creas, todos vivimos de todos, aunque estemos inflados de orgullo, aunque estemos inflados de vanidad, aunque nos creamos más que otras personas. Y hay veces, como te decía, hay veces la vida nos da una cachetada. La vida, hay veces cuando nosotros tenemos esa tendencia de despreciar a nuestros semejantes por su condición intelectual, por su condición económica, por su condición social, muchas veces terminamos, vuelvo y te repito, muchas veces la vida nos da
unas grandes lecciones. Y este que te habla, que siempre te he dicho, no soy un santo, no soy un perfecto, no. Estoy tratando de practicar estos sagrados estudios como los puede estar practicando cualquier otra persona. Y hay veces me ha tocado también reconocer mis errores. Hay veces me ha tocado también sentir, por decir así, esas cachetadas de la vida. Cuando muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo, por la vanidad, por la autoimportancia, etcétera, etcétera. Y me acuerdo en estos momentos, en este audio, compartiéndolo con todos ustedes, me acuerdo que una vez la vida me dio una cachetada, así como lo escuchas, porque vi una persona, nos estaban prestando un servicio de transportarnos en un camión, estábamos en otro país, estábamos en el querido país del Perú, llevando estas sagradas enseñanzas de casa en casa. Y de pronto, sí, alguien que conocimos allá nos ofreció llevarnos en el camión, regiones apartadas, etcétera, etcétera. Y caminamos las selvas del Perú, Ajén, Tarapoto, etcétera, sí, regiones muy, pero muy hermosas. Resulta de que cuando nos montamos en el camión, se montó un señor de una figura o de una apariencia no muy grata, posiblemente un poco sucio, posiblemente le veía las uñas de los pies largas, llenas casi que de barro, por decir así. Bueno, y este que le habla, no puedo negarlo, pensé en ese momento, ¿y este señor qué va a hacer con nosotros? Bueno, iba un poco incómodo, no lo puedo negar, producto de mis defectos de tipo psicológico, producto de ese orgullo que cargamos y que envuelve tristemente nuestra alma y nuestra pequeña fracción de conciencia. Entonces, no dudé en cualquier momento que nos detuvimos en cualquier parte y llegar hasta allá, hasta donde el que nos estaba conduciendo, hasta que estaba conduciendo el camión. Me le acerqué y le dije, oye, quisiera hacerle una pregunta. Cuénteme, señor Humberto, me acuerdo de sus palabras. Dije, hombre, ese señor que va con nosotros, ¿quién es? ¿Qué hace con nosotros? Me acuerdo que el señor que iba manejando, un gran amigo, conocedor de estas enseñanzas, me dijo, señor Humberto, me miró con esa mirada un poco serena y un poco risueño. Me dijo, señor Humberto, ese señor que vaya atrás, ese es mi hermano, primera cachetada. Y ese señor, él es el dueño del camión, lo que pasa es que él no sabe manejar. Segunda cachetada de la vida. Más bien él es el que nos podía bajar a nosotros del camión fácilmente. Entonces fíjate cómo tristemente despreciamos a los demás. Todos, ya te lo dije, todos necesitamos de todos. El vendedor, ¿sí? Aquella persona, fíjate que posiblemente madruga, se va hasta la plaza de abastos, la plaza de mercado, 4 de la mañana, a comprar, qué sé yo, frutas, verduras, lo que sea, viene empujando una carretilla, algunos, qué sé yo, bueno, en lo que uno llama un carro de mula, y bueno, y ahí vienen ellos, pasando por nuestras casas, gritando, los he visto hay veces bajo la lluvia, gritando los productos que compran y venden, para que nosotros no tengamos, muchas veces, que llegar hasta allá. Podríamos llegar, sí, también, pero todos necesitamos de todo. Y fíjate que esa gente la necesitamos, porque en cualquier momento no podemos desplazarnos hasta una plaza de mercado. Y él viene gritando su yuca, su papa, su plátano, sus frutas, y nos las trae prácticamente hasta la puerta de la casa. Y de eso él vive, y con eso él sostiene su familia. Entonces, preguntémonos, si en un momento dado hemos sentido esas ínfulas de grandezas, ¿y será que despreciamos su trabajo?
Hay veces el que barre, fíjate que necesitamos de esas personas que trabajan en esas empresas que se dedican a tener las calles limpias, pasan por nuestra acera de nuestra casa, por decir así. Los he visto también 6 de la mañana muchas veces para poder rendir, para que cuando llegue 2, 3 de la tarde en estas ciudades costeras, entonces ya ellos han cumplido con su labor. Necesitamos de esas personas. Más el que nos recoge la basura, dime tú, que nosotros muchas veces lo podemos hacer hasta con cierto asco, y es nuestra propia basura, es la que estamos sacando en nuestras casas, y que hay veces cuando se nos olvida un día de lo estipulado, sí, ya puede coger un poquito de mal olor, ya puede coger hasta salen ciertos gusanos, y fíjate que nosotros lo sacamos y lo sacamos con cierto asco, la colocamos ahí, en la puerta de nuestras casas, y ellos lo hacen, y yo los veo que van corriendo detrás de un camión, etcétera, todo el día también, agua, sol, y ellos no se quejan, y es su trabajo. Entonces, mis queridos amigos, oyentes de Galaxia Estéreo y de este tu programa Conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia, deberíamos empezar a reflexionar en este programa las bases de la vida, porque ya te lo dije, o sea, ¿cuál es el desprecio? ¿Por qué despreciamos? Conocí el caso de un campesino cuidando la finca de cualquier terrateniente, y la finca que cuidaba no tenía agua, y el terrateniente, el dueño de la finca, llegó con máquinas retroexcavadoras, llegó con ingenieros, con arquitectos y cualquier otro tipo estudiado a buscar agua en la finca, hacer un hueco, y con sus tablas, sus cálculos, etcétera, y todo lo demás. Vea, para no alargarles la anécdota, le hicieron más de 10 huecos a la finca y nunca le encontraron agua. Y el campesino varias veces le intervino: señor, si quiere yo le busco agua. Cualquier desprecio del dueño de la finca con su tono airante: ya, ¿qué vas tú a buscar agua? Si yo tengo aquí esta gente preparada, esta gente estudiada, tengo estas máquinas. Y varias veces el campesino no tuvo más que hacerse a un lado. Cuando ya los estudiados, exhaustos, que ya tiraron la toalla, no tuvo más que agachar la cabeza el dueño de la finca y llegar donde el que le estaba cuidando: ven acá, ¿cómo es que tú consigues agua? Y le consiguió agua con los medios de la naturaleza. ¿Sí? Le consiguió agua con los medios de la naturaleza. Cogió una horqueta de un arbolito que se me escapa el nombre, se la colocó a la altura así por decir así, de la barriga, cogió por las 2 horqueticas, cogió el palito y fue caminando. Eso tiene un nombre científico. Y en X parte, en X punto energético, se supo doblar la varita y dijo: aquí hay agua. Y ahí había agua, mis amigos. Entonces fíjate cómo el yo, el ego que cargamos, que es lo más importante de este programa, cómo el ego, el yo, muchas veces, ya te lo dije, subestimamos a las demás personas. Nos sentimos mejor que todo el mundo. Y es el problema de esta sociedad, mis queridos amigos. Es el problema que cargamos cada uno de nosotros. Hay veces subestimamos a la esposa, la vemos como una persona débil, como una persona inútil, como una persona que solamente está ahí tristemente, y da tristeza sinceramente ese machismo que cargamos muchas veces, donde cuando nos preguntan: ¿y qué hace tu esposa?, decimos: nada. No, nada, ella está en la casa, como si los oficios de la casa no tuviesen un valor, y lo vemos como algo insignificante, y vemos su labor, su trabajo, como algo insignificante. Entonces y la mujer, hay veces tristemente en esta sociedad, donde el prototipo de hombre es, sí, el que manda, el que autoriza, el prototipo de mujer también creado por la sociedad de consumo, es no dejarse mancillar, y también entonces reclama sus derechos. Y hoy por hoy, mis amigos, tristemente hay un pensamiento inoculado en la mujer, debido a su posición también
debido a su profesionalismo, debido a que ha llegado a escalar posiciones iguales que la del hombre, y he escuchado directamente de varias mujeres expresar: yo no necesito de un hombre. O sea, como lo ven, como lo he dicho muchas veces, solamente como el cajero automático, como la parte material. Y conozco mujeres que tristemente hoy, por ese pensamiento, llevan una vida bastante deprimente a nivel emotivo. Entonces, todo esto nos invita a la reflexión en las bases de la vida. Y es, ya te lo dije, de que subestimamos a las demás personas. Nos sentimos, porque es que ese es el ego, el yo. Y estos programas van dirigidos es precisamente a que tú o a que ustedes, aquellos que nos están escuchando, sencillamente aprendan y aprendamos, porque también me toca aprendamos sencillamente a estudiar nuestros defectos de tipo psicológico. Cada vez que sentamos desprecio hacia alguien por su condición económica, por su condición social, por su condición física, por lo que sea, mis amigos, llamémonos a la reflexión. ¿Qué es llamarse a la reflexión? Hombre, tratar de analizarse. Y si en esos momentos nosotros practicamos el autoconocimiento, la autoobservación, entonces podemos descubrir ese defecto con delirios de grandeza. Podemos descubrir ese yo de orgullo, podemos descubrir ese yo de vanidad, podemos descubrir ese yo que nos hace sentir más superiores que las demás personas. Y ahí es donde pesa el poder del poder de algo superior a la mente, como es nuestra Madre Divina. Y es algo sencillo, porque es que esta enseñanza es sencilla. Esta enseñanza no requiere de erudiciones. Esta sabiduría o este conocimiento, esta enseñanza no requiere de títulos y títulos y títulos. No, todo lo contrario, mis amigos. Esta enseñanza requiere de la sencillez de la conciencia. Y la sencillez de la conciencia, cuando la activas preguntándote: ¿qué estoy pensando? Tengo un pensamiento donde me he descubierto que estoy despreciando a esta persona por su condición económica. Llegó alguien a la casa a ofrecernos fácilmente sus productos y lo corrimos con un tono tajante, o sentimos ganas de correrlo con un tono tajante. Sentimos ganas muchas veces de insultarlo, y ahí es donde pesa ese autoconocimiento. ¿Qué tienes que hacer? Preguntarte: ¿qué estoy pensando? ¿O quién soy? ¿Qué estoy pensando? Soy una persona orgullosa en estos momentos. Tengo un yo del orgullo que me lleva a subestimar, a despreciar a esta persona. ¿Por qué la quiero despreciar? ¿Por su condición económica? Bueno, Dios le da a cada quien lo que necesita o lo que se merece. Si a mí me dio una condición económica solvente, debo darle gracias a Dios. El otro no tuvo el mismo destino. Y si viene a mí es por algo. Entonces ahí pedimos: Madre Divina o Virgen, Madre de mi Cristo, ayúdame a eliminar este pensamiento y este defecto de orgullo que está despreciando a esta persona por su condición económica. Mis amigos, ahí te aseguro que inmediatamente pierde fuerza o vas eliminando ese yo del orgullo. Después, ¿qué tienes que hacer? Lo que te hemos dicho durante muchos programas. ¿Qué me tocó hacer a mí cuando realmente me dejé llevar por ese yo del orgullo que estaba despreciando a ese señor que era el dueño del camión? Imagínate, el dueño del camión, y lo estaba despreciando por su condición. Lo que pasa es que el pobre señor, algo que no te dije, él como que se metía sus traguitos. Sí, el hombre como que era un poquito borrachito. Entonces, pero quién sabe, llegó alguna platica, lo que sea, y compró el camión y se lo manejaba el hermano. Pero me tocó estudiarme, me tocó cualquier día relajarme, concentrarme,
empezar a meditar, empezar a devolver esas escenas. Fíjate que esto es psicología revolucionaria. Fíjate que esto no lo enseñan, perdónenme si algunos amigos psicólogos nos están escuchando y no estoy en contra de ellos, pero esto no lo enseña la psicología académica. Entonces, la psicología revolucionaria enseña todos estos procesos y cualquier persona puede realizarlo, cualquier persona puede practicarlo y te puedes dar cuenta cómo visualizas, sí, porque ahí aparecen en la pantalla de tu mente, ahí revives la escena con ayuda de la Madre Divina. Entonces te ves a ti mismo cuando llegó la persona, cuando se montó en el camión, en el caso mío, cuando llegó, se montó en el camión, cuando yo lo miré, cómo lancé esa mirada, cómo arrugué la cara, sí, porque uno arruga la cara enseguida, cómo pensé, qué pensé, y este señor qué va a hacer con nosotros, cuando me bajé del camión, cuando entonces llegué allá donde el señor que iba manejando, le pregunté con ese tono de orgullo y la respuesta que me dio, y entonces me vi a mí mismo, qué miserable soy, se da uno, como dicen por ahí, desprecio prácticamente de ver uno cómo actúa inconscientemente, de ese ego, de ese agregado psicológico, de ese yo del orgullo, cómo nos lleva a despreciar, de ese yo de la vanidad, etcétera, etcétera. Y me dediqué ahí entonces a pedirle a la Madre Divina a eliminar por cada uno de los pensamientos que habían surgido. Porque si son 10 pensamientos contra ese pobre señor, me toca pedir la eliminación por cada uno de esos pensamientos. Fíjate que eso se llama la disección, y es algo que enseña el maestro Samael. Lo estamos enseñando en estos momentos gracias a Galaxia Estéreo, que nos permite, nos abre las puertas en este espacio para que este mensaje llegue a tus oídos, hasta tu casa, y tú lo lleves a la práctica. Porque sí, estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo un encerramiento, estamos viviendo la famosa pandemia, y entonces necesitamos de que este mensaje, buscar la forma de que llegue hasta tu conciencia, y desde tu casa tú puedes empezar a realizar este trabajo psicológico, y ahí poco a poco vas cogiendo la cancha, vas profundizando y entonces vas viendo los resultados. Entonces ya no sentimos ese desprecio, ya comprendemos a nuestros semejantes, nos ponemos en el lugar de la esposa, nos ponemos en el lugar del vendedor de yuca, de papa, de plátano, nos ponemos en el lugar de aquella persona que muchas veces llega a pedirnos hasta una limosna, que hay muchas veces también despreciamos, los corremos, vayan a trabajar, no sean flojos, ustedes creen de que yo me la gano. Mis amigos, no, si no quieres darle, hombre, no le des. Pero no necesitamos insultarlos, no necesitamos agredirlos verbalmente, no, en ningún momento, porque si es Dios, que es la manifestación de amor en la faz de la tierra y que tiene el dominio sobre las aguas, sobre el aire, sobre la vida de nosotros bajo sus leyes, y el día que actúen Dios bajo sus leyes y se nos cumpla el ciclo de la vida, hasta aquí llegamos, mis amigos. Entonces, pero fíjate que es Dios y Dios universalmente, por decir así, sale el sol. Listo. Te pregunto, ¿será que el sol, como una manifestación de amor de Dios sobre la faz de la tierra, porque si no hay sol no hay vida, mis amigos, sale el sol? Te pregunto, ¿será que el sol o Dios dirá, bueno, mira, a ese que está allá, a ese no le vas a dar un rayo de sol, porque es que ese es un bandido, ese tipo se gasta la plata en droga, ese tipo sale el sol, no, a esa no allá, porque es que ese es muy chismosa, esa sale, mejor dicho, a meterle cuento a la gente, allá no, es que ese es homosexual, ese tampoco le va, no, en ningún momento. El sol sale para todo el mundo, el aire va para todo el mundo, rico, pobre, bueno, malo, etcétera. Entonces nosotros, ¿qué hacemos con despreciarnos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con despreciarnos los unos a los otros? Fíjate, el problema del racismo es una conducta de desprecio. Entonces los blancos no gustan de los negros, o viceversa, porque también puede darse esos casos, y eso dio, fíjate lo que, y eso generó, y en un tiempo generó el famoso apartheid, esa conducta, por decir así,
que sencillamente entonces donde estaba un blanco no podía estar una persona de color negra. ¿Y qué? ¿Será que no? Blanco, negro, amarillo, todos ante Dios somos iguales. Y al fin de cuentas lo que vale es la conciencia. Y la conciencia no tiene color. Que me tocó nacer con un cuerpo afrodescendiente, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, eso ha generado mucha controversia, mucho problema, y está relacionado con las bases de la vida. Sí, porque es que soportamos nuestra vida. Ay, no, que yo soy blanco. ¿Cuál? Por favor, mis amigos, creo de que ya es hora de que empecemos a reflexionar en nuestra conducta y comprendamos realmente cuál es la base de la vida donde estamos soportando, vale la redundancia, nuestra triste vida. Entonces, el yo subestima, y por eso resulta oportuno contar a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, resulta oportuno citar ahora esa parábola de Jesús, el gran Kabir, el maestro de maestros, el ser más perfecto que ha pisado la faz de la tierra. Y fíjate que Jesús, el Cristo, esa parábola acerca de los dos hombres que oraban. ¿Y sabe a quién fue dicha en aquel entonces? Fue dicha a unos que confiaban en sí mismos como justos, como santos, como caritativos, como buena gente, y terminaban despreciando a las demás personas. ¿Sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando de los fariseos, y estamos hablando de otro personaje de las Sagradas Escrituras en las bases de la vida, el publicano. Y Jesús el Cristo dijo: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió, o sea, el publicano, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas, capítulo 17, del 10 al 14, las Sagradas Escrituras. Para que comprendamos, mis amigos, o sea que no es de estos tiempos, desde los tiempos ya del Maestro Jesús y de pronto un poquito más atrás, tristemente venimos con esa conducta egoica, con esa conducta de desprecio a las demás personas. ¿Por qué será que el Maestro Jesús, el Cristo, entregó esta parábola del fariseo y el publicano? ¿Quién es el fariseo realmente, mis amigos? ¿Quién es el publicano realmente? Yo creo de que si empezamos a ahondar en esta parábola de las Sagradas Escrituras, pues vamos a encontrar realmente en qué plano estamos ubicados, o vamos así a saber en qué plano estamos ubicados. ¿Será que somos los fariseos de las Sagradas Escrituras? ¿O será que realmente podemos ser los publicanos de la parábola bíblica? Pues esto tiene una honda, pero honda significación. Y en tu programa, Conocimiento de sí mismo, una luz a la conciencia, con ayuda de las enseñanzas del maestro Samael Aun Weor y con las ayudas de nuestro Padre interno que nos nutre con esta sabiduría, vamos a develar esta parábola del publicano y el fariseo. Claro, no ahora porque realmente me extendería y sé que ustedes se me cansan también. Vamos a seguir, realmente es un tema muy, pero muy interesante. Es un tema que realmente podríamos durar, qué sé yo, casi que toda la vida hablando de estas sagradas enseñanzas. Por eso seguimos con las bases de la vida. Hemos hablado de las bases de la vida, capítulo 2. Dios mediante, en un próximo programa
vamos a explicar realmente estos dos personajes, el publicano y el fariseo, para saber si es que somos los fariseos o es que podemos llegar a ser los publicanos, a la luz de la gnosis, a la luz de la psicología revolucionaria. Mis amigos, hemos llegado al final de tu programa. No tengo más que darte las gracias sinceramente por sacar parte de tu tiempo y escuchar estas grandes orientaciones dirigidas a tu conciencia. Te deseo realmente pero mil felicidades y que la luz del Cristo ilumine la conciencia de cada uno de nosotros. Nos vemos en un próximo programa.